El sheriff entró cuando jugaban a una mujer en una partida, y dijo, «El juego terminó». El viento del desierto de Nevada barría las calles polvorientas de Silver Creek, mientras el sol se ocultaba tras las montañas rocosas, tiñendo el cielo de un naranja intenso que presagiaba otra noche difícil en el pueblo. Era marzo de 1884, y el invierno había sido particularmente cruel con los rancheros de la zona. Martha Williams caminaba con pasos decididos pero nerviosos hacia el salón, el Coyote Dorado, su vestido negro de luto contrastando dramáticamente con el ambiente festivo que emanaba del establecimiento. A sus 28 años, Martha había enviudado apenas 6 meses atrás cuando su esposo Henry cayó de su caballo durante una tormenta, dejándola no solo con el corazón roto, sino también con una montaña de deudas que amenazaban con destruir todo por lo que habían trabajado juntos. El rancho Esperanza, con sus 200 acres de tierra fértil y su pequeña pero próspera manada de ganado, era todo lo que le quedaba en el mundo. Las puertas batientes del salón se abrieron con un chirrido familiar, mientras Martha ingresaba al local lleno de humo. El pianista, un hombre mayor con dedos ágiles a pesar de su edad, tocaba una melodía melancólica que se mezclaba con las conversaciones en voz baja y el tintineo de las monedas. El aire estaba espeso con el aroma del whisky, el tabaco y el sudor de hombres que habían trabajado todo el día bajo el sol inclemente. «Señora Williams», la saludó Jake Morrison, el dueño del salón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «Los caballeros la están esperando en la mesa del fondo». Martha asintió con la cabeza, sintiendo cómo su estómago se contraía de nerviosismo. Había pasado las últimas 2 semanas posponiendo esta reunión, pero las amenazas de Cornelius Blackwood se habían vuelto cada vez más directas. El banquero más poderoso de Silver Creek no era conocido por su paciencia, y había dejado muy claro que si Martha no saldaba las deudas de Henry antes del fin de mes, el rancho sería embargado. En la mesa circular del fondo del salón, 3 hombres la esperaban con expresiones que oscilaban entre la falsa compasión y la codicia apenas disimulada. Cornelius Blackwood, un hombre corpulento de 50 años con bigote engomado y traje caro, presidía la mesa con aire de superioridad. A su derecha estaba Judge Harold Whitmore, cuyo rostro arrugado y expresión severa habían dictado el destino de muchos en el condado. Completaba el trío Samuel Rodríguez, el comerciante más próspero del pueblo, cuyos ojos oscuros brillaban con una mezcla de deseo y oportunismo que hacía que Martha se sintiera profundamente incómoda. «Martha, querida», dijo Blackwood, con voz melosa mientras se ponía de pie y le apartaba una silla. «Qué alivio que finalmente hayas decidido unirte a nosotros. Esperamos poder resolver este desafortunado asunto esta misma noche». Martha se sentó con la espalda recta, manteniendo la compostura que su madre le había enseñado años atrás. «Señor Blackwood, caballeros, aprecio su paciencia, pero debo insistir en que el monto que reclaman es excesivo. Henry jamás habría contraído deudas por esa cantidad». Judge Whitmore se aclaró la garganta y desplegó varios documentos sobre la mesa verde. «Me temo que los registros son muy claros, señora Williams. Su difunto esposo pidió prestados $2,000 para comprar ganado adicional el año pasado, más los intereses acumulados. El total asciende ahora a $2,800. Una suma considerable», añadió Rodríguez con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones. «Pero estamos dispuestos a ser flexibles en nuestras condiciones de pago». Martha sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal ante la forma en que Rodríguez pronunció la palabra «flexibles». Había escuchado rumores sobre las propuestas indecentes que el comerciante había hecho a otras viudas en situaciones similares. «El rancho vale mucho más que esa cantidad», declaró Martha con firmeza. «Si es necesario venderlo, debería poder saldar la deuda y aún conservar algo para mi futuro». Blackwood intercambió una mirada significativa con sus compañeros antes de responder. «Ah, pero ahí está el problema, querida Martha. El mercado de tierras está muy deprimido en estos tiempos difíciles. Me temo que el valor actual del rancho Esperanza apenas cubriría la deuda». Era una mentira descarada, y todos en la mesa lo sabían. Las tierras de Martha eran de las más fértiles del valle,
con acceso a agua fresca todo el año, y pastizales que podían mantener el doble del ganado que tenía actualmente. Pero en un pueblo donde el poder económico se concentraba en las manos de unos pocos, la justicia a menudo se inclinaba hacia quien tenía más dinero. Sin embargo, continuó Blackwood mientras sacaba una baraja nueva de cartas de su chaqueta, somos hombres razonables. Estamos dispuestos a darte una oportunidad de mantener tu rancho. Marta observó las cartas con creciente aprensión. ¿Qué tipo de oportunidad? Una partida de póker, explicó Judge Whitmore con aire oficial, como si estuviera dictando una sentencia en su tribunal. Una sola mano. Si ganas, consideraremos la deuda saldada por completo. Si pierdes, interrumpió Rodríguez con los ojos brillando de anticipación. El rancho pasa a ser propiedad del señor Blackwood, y tú, bueno, tendrías que buscar otras formas de ganarte la vida. La implicación era clara y repugnante. Marta sintió cómo la sangre se agolpaba en sus mejillas, pero mantuvo la voz firme. ¿Y si me niego a jugar? Entonces procederemos con el embargo mañana mismo, respondió Blackwood mientras comenzaba a barajar las cartas con movimientos expertos. La decisión es tuya, Marta. Una oportunidad de salvarlo todo, o la certeza de perderlo. El salón parecía haber quedado más silencioso, como si otros patrones hubieran percibido la tensión que se desarrollaba en la mesa del fondo. Marta miró alrededor y notó que varios hombres observaban discretamente, algunos con expresiones de simpatía, otros con la curiosidad morbosa de quienes esperan presenciar la caída de alguien. No sé jugar póker, mintió Marta, aunque Henry le había enseñado los fundamentos del juego durante las largas noches de invierno. Es bastante simple, dijo Rodríguez con condescendencia. 5 cartas cada uno. La mano más alta gana. No podría ser más sencillo. Blackwood había terminado de barajar y colocó el mazo en el centro de la mesa. ¿Qué dices, Marta? ¿Aceptas el desafío? Marta cerró los ojos por un momento, pensando en su difunto Henry y en todos los sueños que habían compartido para el rancho. Pensó en las vacas que tendrían que alimentar mañana, en el huerto que había plantado con tanto cuidado, en la pequeña casa donde habían sido felices durante 5 años de matrimonio. Todo podría desaparecer con una sola mano de cartas. Acepto, susurró, y luego repitió con más fuerza. Acepto el desafío. Los 3 hombres intercambiaron sonrisas de satisfacción. Blackwood comenzó a repartir las cartas con movimientos fluidos y practicados, 5 para cada jugador. Solo para que quede claro, dijo mientras repartía. Esta será una mano de póker cerrado. Cada jugador puede cambiar hasta 3 cartas si lo desea. Marta recogió sus cartas con manos que apenas temblaban. Tenía un par de reinas, un 10, un 8 y un 5, todos de palos diferentes. No era una mano terrible, pero tampoco era particularmente fuerte. Observó discretamente las expresiones de sus oponentes, tratando de leer alguna pista en sus rostros. Judge Whitmore mantenía su expresión severa habitual, pero Marta notó que sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la mesa. Rodríguez no podía ocultar completamente una pequeña sonrisa, mientras que Blackwood parecía completamente impasible, como si estuviera jugando con cartas que ya conocía. ¿Alguien desea cambiar cartas?, preguntó Blackwood. Marta dudó. Podría descartar el 10, el 8 y el 5, esperando conseguir otra reina o incluso un trío. Pero también podría mantener su par y esperar lo mejor. Cambiaré 3, decidió, descartando las cartas más bajas. Rodríguez cambió 2 cartas. Judge Whitmore cambió una, y Blackwood con una sonrisa confiada declaró, «Me quedo con las mías». Cuando Marta recogió sus nuevas cartas, su corazón se hundió. Había recibido un 4, un 7 y un jack, todos de palos diferentes. Seguía teniendo solo el par de reinas, una mano muy débil para una apuesta tan importante. «Muy bien, señores. Y señora», dijo Blackwood con formalidad exagerada, «es hora de mostrar nuestras cartas». Judge Whitmore fue el primero en revelar su mano. Un par de ases. Rodríguez siguió con un trío de 8s, su sonrisa ampliándose al ver la expresión de desesperación que Marta no pudo ocultar completamente. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho,
Marta extendió sus cartas sobre la mesa. Par de reinas, anunció con voz apenas audible. Una mano respetable, comentó Blackwood con falsa simpatía. Pero me temo que no es suficiente. Con gran ceremonia, colocó sus 5 cartas sobre la mesa una por una. As, rey, reina, jack y 10, todos de corazones. Escalera real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta miró fijamente las cartas, sabiendo que había perdido todo. El rancho Esperanza, su hogar, su futuro, todo había desaparecido con una sola mano de póker. Excelente partida, dijo Rodríguez, aunque era claro que el juego había sido todo menos justo. Lamento tu pérdida, Marta, pero un trato es un trato. Los papeles de transferencia estarán listos mañana por la mañana, añadió Judge Whitmore mientras comenzaba a recoger los documentos. Tendrás hasta el mediodía para recoger tus pertenencias personales del rancho. Marta se quedó sentada, inmóvil, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. En el espacio de unos minutos, había pasado de ser propietaria de un rancho próspero a no tener absolutamente nada. Lágrimas de rabia e impotencia comenzaron a formarse en sus ojos, pero se negó a permitir que estos hombres la vieran llorar. Por supuesto, dijo Rodríguez acercando su silla a la de Marta. Como mencionamos antes, hay otras formas en que una mujer hermosa como tú podría ganarse la vida en Silver Creek, Centusonin. Antes de que Marta pudiera responder o apartarse, las puertas batientes del salón se abrieron con tal fuerza que chocaron contra las paredes con un estruendo que silenció toda conversación en el local. Una figura alta y imponente se recortó contra la luz del atardecer que se filtraba desde la calle. El hombre que entró llevaba una estrella de sheriff brillante en su pecho, un sombrero negro de ala ancha, que proyectaba sombras sobre sus rasgos angulosos, y una presencia que comandaba respeto inmediato. Sus botas resonaron contra el suelo de madera mientras caminaba con pasos medidos hacia la mesa del fondo, sus ojos azules escaneando la escena con una intensidad que hizo que varios patrones del salón bajaran la mirada. «Caballeros», dijo el sheriff con una voz profunda que llevaba el peso de la autoridad incuestionable. «Señora». Blackwood se enderezó en su silla, claramente incómodo con la interrupción. «Sheriff Carter, qué inesperada sorpresa. No sabía que habías regresado a Silver Creek». Thomas Carter, el nuevo sheriff que había llegado al pueblo apenas una semana antes, observó las cartas esparcidas sobre la mesa, los documentos legales, y finalmente la expresión de devastación en el rostro de Marta. «Parece que llegué justo a tiempo», declaró con una calma que contrastaba fuertemente con la tensión palpable en el aire. Sus ojos se fijaron en las cartas de Blackwood, luego en las expresiones culpables de los 3 hombres. El juego terminó. Las palabras del sheriff Thomas Carter resonaron en el salón como el eco de un disparo en el cañón. Los pocos patrones que quedaban en el establecimiento se movieron instintivamente hacia las paredes, alejándose de la mesa donde se desarrollaba la confrontación. El pianista había dejado de tocar, y solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de péndulo que colgaba sobre la barra. Marta levantó la vista hacia el sheriff, sintiendo una mezcla extraña de alivio y curiosidad. Thomas Carter era claramente nuevo en Silver Creek, pero había algo en su porte y en la forma en que había tomado control de la situación que sugería que no era un forastero cualquiera. Era alto, probablemente superando los 6 pies, con hombros anchos que llenaban su camisa de algodón blanco impecablemente planchada. Su rostro era angular, con una mandíbula fuerte que hablaba de determinación, y tenía esos ojos azules penetrantes que parecían ver directamente al alma de una persona. «Sheriff Carter», dijo Blackwood con una sonrisa forzada, mientras se ponía de pie lentamente. «Me temo que no comprende la situación. Esta ha sido una transacción comercial completamente legal entre adultos que consienten». Carter se acercó a la mesa con pasos medidos, sus espuelas tintineando suavemente contra el suelo de madera. Cuando habló, su voz mantenía ese tono calmado pero firme que indicaba que no estaba dispuesto a tolerar mentiras. ¿Una transacción comercial? Qué interesante descripción para lo que claramente ha sido una estafa. ¿Estafa? Judge Whitmore se irguió con indignación, su rostro enrojeciéndose. «Sheriff,
Le recuerdo que soy magistrado de este condado. Sus acusaciones son muy serias. Y yo le recuerdo, Judge Whitmore, que el fraude es un delito federal, sin importar quién esté involucrado. Carter recogió las cartas de Blackwood de la mesa, examinándolas bajo la luz amarillenta de la lámpara de aceite. Escalera real de corazones. Qué extraordinaria suerte, señor Blackwood. Rodríguez, que había estado guardando silencio hasta ese momento, finalmente intervino con voz nerviosa. Sheriff, no entiendo qué está insinuando. El señor Blackwood ganó limpiamente. Carter dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿Limpiamente? Volteó una de las cartas y la sostuvo hacia la luz. ¿Ve esta pequeña marca en la esquina del as de corazones? ¿Y esta rayita casi imperceptible en el rey? Sus ojos se encontraron con los de Blackwood, y Marta pudo ver que el banquero había palidecido considerablemente. Cartas marcadas, caballeros. Un truco tan viejo como el mismo póker. El salón estaba ahora en completo silencio. Marta sintió como su corazón comenzaba a latir con esperanza por primera vez en toda la noche. ¿Era posible que este extraño sheriff pudiera salvar todo por lo que había trabajado? Esas son acusaciones muy graves, murmuró Blackwood, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Espero que tenga pruebas de lo que está diciendo. Carter sonrió, pero fue una expresión fría que no llegó a sus ojos. Oh, tengo pruebas, señor Blackwood. Ve, resulta que he pasado los últimos 10 años persiguiendo estafadores de cartas por todo el territorio de Arizona. Conozco cada truco, cada marca, cada método que usan los tramposos. Se acercó más a Blackwood, y el banquero instintivamente retrocedió. Y reconozco las marcas específicas que usa Claude el francés Dubois. Curioso que sus cartas lleven exactamente las mismas marcas que las del criminal más buscado del suroeste. La mención del nombre de Claude Dubois causó un murmullo de reconocimiento entre los patrones restantes del salón. Incluso en Silver Creek habían llegado historias sobre el famoso estafador francés que había despojado a docenas de rancheros de sus tierras en partidas de póker amañadas. No sé de qué está hablando, protestó Blackwood, pero gotas de sudor habían comenzado a formarse en su frente. Esas cartas las compré en Denver hace apenas una semana. ¿En Denver? Carter arqueó una ceja. ¡Qué coincidencia! Dubois fue visto por última vez en Denver hace exactamente una semana. Se dirigió hacia la barra y regresó con un vaso de agua que colocó sobre la mesa. Luego tomó una de las cartas y la sumergió parcialmente en el agua. Marta observó fascinada, mientras la esquina de la carta comenzó a cambiar de color ligeramente. Carter la sacó del agua y la sostuvo hacia la luz una vez más. Tinta invisible revelada por el agua. Otra marca de Dubois. Miró directamente a Blackwood. ¿Quiere explicarme cómo obtuvo cartas marcadas por el estafador más buscado del territorio? Blackwood miró desesperadamente a sus compañeros, pero tanto Judge Whitmore como Rodríguez habían comenzado a alejarse de la mesa, claramente no queriendo verse asociados con lo que se estaba desenvolviendo. Esto es un malentendido, tartamudeó Blackwood. Yo no sabía que las cartas estuvieran marcadas. Si alguien me vendió cartas defectuosas... ¿Defectuosas? Carter dejó escapar otra risa seca. Señor Blackwood, las cartas marcadas no son defectuosas por accidente. Se requiere habilidad considerable y herramientas especiales para crear marcas tan sofisticadas. Recogió todas las cartas de la mesa y las guardó en su bolsillo. Estas serán evidencia en su juicio por fraude. ¡Juicio!, exclamó Judge Whitmore. Sheriff, creo que está exagerando la situación. Seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Carter dirigió su atención al juez con una mirada que podría haber congelado el desierto de Nevada. ¿Un acuerdo, Judge? ¿Está sugiriendo que debería ignorar un crimen evidente a cambio de algún tipo de favor? No, por supuesto que no, se apresuró a decir Whitmore. Solo pensó que porque han estado operando su pequeño esquema de estafa en este pueblo sin oposición, podrían continuar haciéndolo indefinidamente. Carter se volvió hacia Martha, y por primera vez su expresión se suavizó ligeramente. Señora Williams, lamento profundamente lo que ha tenido que pasar esta noche. Puedo asegurarle que esta deuda basada en una partida fraudulenta no tiene validez legal alguna. Martha sintió como si pudiera respirar por primera vez en horas.
¿Significa eso que puedo conservar mi rancho? No solo puede conservarlo, respondió Carter con firmeza, sino que estos caballeros le van a compensar por el trauma y la angustia que le han causado. Sus ojos se endurecieron nuevamente mientras miraba a los tres hombres. ¿No es así, caballeros? Rodríguez fue el primero en quebrar. Por supuesto, sheriff. Todo ha sido un terrible malentendido. La señora Williams no nos debe absolutamente nada. De hecho, añadió Judge Whitmore apresuradamente, creo que hay algunos documentos que necesitan ser revisados. Las cifras de la deuda original parecen haber sido infladas. Carter asintió con satisfacción. Me alegra escuchar que están dispuestos a cooperar. Se volvió hacia Blackwood, quien permanecía en silencio, con el rostro cada vez más pálido. ¿Y usted, señor Blackwood, también está dispuesto a cooperar? Blackwood miró alrededor de la mesa, luego hacia la puerta, como si estuviera considerando escapar, pero la presencia imponente del sheriff y la mirada expectante de todos en el salón le hicieron comprender que no tenía salida. Por supuesto, murmuró finalmente. La deuda queda cancelada, completamente. Excelente. Carter sonrió, pero Marta notó que sus ojos permanecían vigilantes. Ahora, caballeros, creo que sería apropiado que se retiraran por esta noche. Mañana por la mañana, esperaré en mi oficina todos los documentos relacionados con las supuestas deudas de la señora Williams, debidamente cancelados. Los tres hombres comenzaron a levantarse de la mesa con movimientos nerviosos y apresurados. Rodríguez murmuró alguna disculpa incoherente dirigida a Marta, mientras Judge Whitmore recogía apresuradamente sus papeles. Blackwood fue el último en moverse, y Marta pudo ver en sus ojos una mezcla de humillación y algo más peligroso, sed de venganza. Esto no ha terminado, murmuró Blackwood lo suficientemente bajo para que solo Carter pudiera escucharlo mientras pasaba junto al sheriff. Carter se volvió rápidamente y agarró el brazo de Blackwood con una fuerza que hizo que el banquero hiciera una mueca de dolor. Está muy equivocado, señor Blackwood. Esto ha terminado completamente. Y si intenta alguna represalia contra la señora Williams o cualquier otra persona en este pueblo, le aseguro que conocerá todo el peso de la ley. Su voz era baja pero cargada de una amenaza que no dejaba lugar a dudas. ¿Me he expresado con claridad? Blackwood asintió rápidamente y se alejó hacia la puerta con pasos apresurados, seguido de cerca por sus dos compañeros. Las puertas batientes se cerraron detrás de ellos con un chirrido final, dejando el salón en un silencio que gradualmente se fue llenando con murmullos de admiración y conversaciones en voz baja. Marta permanecía sentada a la mesa, todavía tratando de procesar todo lo que había ocurrido. En el espacio de unos minutos había pasado de perder todo a tener su vida de vuelta por un completo extraño. Levantó la vista hacia Carter, quien había comenzado a recoger los documentos que Judge Whitmore había dejado sobre la mesa. «Sheriff Carter», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «no sé cómo agradecerle lo que ha hecho esta noche». Carter se volvió hacia ella, y Marta notó cómo sus rasgos duros se suavizaban cuando la miraba. «No hay necesidad de agradecimientos, señora Williams. Solo estaba haciendo mi trabajo». ¿Su trabajo? Marta se puso de pie lentamente, sus piernas todavía temblando ligeramente por la tensión de la noche. «Sheriff, usted no solo salvó mi rancho, me salvó de cosas que no quiero ni imaginar». Carter asintió con gravedad. «He visto lo que hombres como esos pueden hacerle a las mujeres en situaciones desesperadas. No iba a permitir que eso ocurriera en mi pueblo». ¿Su pueblo? Marta inclinó la cabeza con curiosidad. «Pensé que era nuevo en Silver Creek». Por un momento, algo extraño cruzó por el rostro de Carter, una expresión que Marta no pudo interpretar completamente. Parecía como si estuviera considerando cuánto revelar. «Sí», dijo finalmente, «acabo de llegar. Pero ya he decidido que Silver Creek necesita un sheriff que se tome su trabajo en serio». Martha estudió su rostro a la luz tenue del salón. Había algo familiar en sus rasgos, algo que no podía identificar, pero que le daba una sensación extraña de reconocimiento. Sus ojos azules, la forma de su mandíbula, incluso la manera en que mantenía los hombros. «¿Puedo preguntarle de dónde viene, sheriff?» Carter pareció tensarse ligeramente ante la pregunta.
He pasado los últimos años en Arizona, como mencioné. Antes de eso, se encogió de hombros. Un hombre en mi línea de trabajo se mueve mucho. No era realmente una respuesta, y Marta se dio cuenta de que Carter estaba siendo deliberadamente evasivo. Pero después de lo que había hecho por ella esa noche, no se sentía con derecho a presionar por más información. Bueno, dijo, recogiendo su pequeño bolso de la mesa. Independientemente de dónde venga, Silver Creek tiene suerte de tenerlo. Carter la acompañó hacia la puerta del salón, y Marta fue consciente de las miradas curiosas de los otros patrones. Las noticias de lo que había ocurrido esa noche se extenderían por todo el pueblo antes del amanecer. Señora Williams, dijo Carter cuando llegaron a la entrada, me gustaría sugerirle que tenga cuidado durante los próximos días. Hombres como Blackwood no suelen aceptar la derrota con gracia. Marta asintió, sintiendo un escalofrío de aprensión. ¿Cree que intentarán algo más? No lo sé, admitió Carter, pero prefiero prevenir que lamentar. ¿Vive sola en su rancho? Sí, desde que murió mi esposo. Marta se dio cuenta de lo vulnerable que sonaba esa admisión. Carter frunció el ceño, claramente preocupado. ¿Tiene algún lugar donde pueda quedarse en el pueblo por unos días? ¿Algún familiar o amigo? Marta negó con la cabeza. Mi única familia está en California, y se detuvo, no queriendo admitir que en los meses desde la muerte de Henry, muchos de sus supuestos amigos se habían alejado, intimidados por su situación financiera precaria o por los rumores que Blackwood había estado esparciendo sobre sus deudas. Entiendo. Carter pareció considerar sus opciones por un momento. Muy bien. Mañana pasaré por su rancho para asegurarme de que todo esté bien. Mientras tanto, mantenga sus puertas cerradas con llave y no dude en disparar al aire si necesita ayuda. Estaré lo suficientemente cerca para escuchar. La preocupación genuina en su voz tocó algo profundo en el corazón de Marta. Hacía mucho tiempo que alguien se preocupaba por su bienestar de esa manera. Gracias, sheriff. Por todo. Carter tocó el borde de su sombrero en un saludo cortés. Que tenga una buena noche, señora Williams. Y recuerde, mañana por la mañana todos esos documentos de deuda serán oficialmente cancelados. Marta salió del salón hacia la noche fresca del desierto, sintiendo como si estuviera caminando en un sueño. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado de Nevada, y por primera vez en meses, el futuro no parecía completamente desesperanzador. Mientras desataba su caballo del poste de amarre frente al salón, no pudo evitar voltear una vez más hacia las puertas batientes. A través del cristal empañado pudo ver la silueta alta de Thomas Carter, todavía de pie en el interior, vigilando para asegurar su partida segura. Había algo en ese hombre que la intrigaba profundamente. Su llegada oportuna, su conocimiento detallado sobre las técnicas de los estafadores, y especialmente, esa sensación persistente de familiaridad que no podía explicar. ¿Quién era realmente Thomas Carter? ¿Y qué lo había traído a Silver Creek justo cuando ella más lo necesitaba? Mientras cabalgaba de regreso al rancho Esperanza bajo el cielo estrellado, Marta no tenía idea de que las respuestas a esas preguntas cambiarían su vida para siempre. Los primeros rayos del sol del amanecer se filtraban a través de las cortinas de encaje de la pequeña casa del rancho Esperanza, cuando Marta despertó con un sobresalto. Por un momento, la confusión la embargó mientras trataba de recordar dónde estaba y por qué se sentía tan inquieta. Luego, como una avalancha, los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria. La partida de póker, la pérdida de todo lo que poseía y la llegada milagrosa del sheriff Thomas Carter. Se incorporó en la cama, todavía vistiendo el vestido negro de la noche anterior, y miró por la ventana hacia los campos que se extendían hasta las montañas distantes. Todo seguía ahí, las vacas pastando tranquilamente, el granero que Henry había construido con sus propias manos, el pequeño huerto donde cultivaba vegetales. Todo seguía siendo suyo, gracias a un extraño que había aparecido como un ángel vengador en su momento más desesperado. Después de asearse y cambiarse por un vestido de trabajo de algodón azul, Marta se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras el agua hervía en la estufa de hierro, no pudo evitar pensar en los ojos azules penetrantes del sheriff y en la forma tan decidida en que había tomado control de la situación.
Había algo en Thomas Carter que la perturbaba de una manera que no había experimentado desde los primeros días de su matrimonio con Henry. El sonido de cascos aproximándose interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana de la cocina, vio a un jinete que se acercaba por el sendero polvoriento que conducía a la casa. Su corazón se aceleró momentáneamente, temiendo que pudiera ser Blackwood o uno de sus asociados, pero cuando el jinete se acercó lo suficiente, reconoció la figura alta y los hombros anchos del sheriff Carter. Marta se alisó el cabello nerviosamente y salió al porche delantero, sombreándose los ojos con la mano mientras Carter desmontaba de su caballo castaño. A la luz del día, se veía aún más imponente que la noche anterior. Su camisa blanca estaba impecablemente limpia a pesar del polvo del camino, y llevaba un chaleco de cuero marrón que acentuaba su físico atlético. «Buenos días, señora Williams», la saludó, tocando el borde de su sombrero. «Espero no haberla despertado». «Buenos días, sheriff». «Para nada, ya estaba levantada». Marta bajó los escalones del porche para encontrarlo. «¿Le gustaría tomar café? Acabo de preparar una jarra fresca». Carter dudó por un momento, como si estuviera considerando si era apropiado aceptar la invitación. Eso sería muy amable de su parte si no es mucha molestia. Ninguna molestia en absoluto. Es lo menos que puedo hacer después de anoche. Mientras Marta servía el café en 2 tazas de porcelana china que habían sido un regalo de bodas, Carter permaneció de pie en la cocina examinando discretamente los alrededores. Sus ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Marta y Henry el día de su boda, ambos sonriendo radiantes hacia la cámara. Su esposo era un hombre afortunado, comentó Carter suavemente. Marta siguió su mirada hacia la fotografía, sintiendo la familiar punzada de dolor que siempre acompañaba los recuerdos de Henry. «Éramos felices», dijo simplemente. 5 años demasiado cortos, pero fueron buenos años. Llevó las tazas a la mesa de la cocina y se sentó frente a Carter. A la luz natural que se filtraba por las ventanas, pudo estudiar su rostro más detenidamente. Había líneas de expresión alrededor de sus ojos que hablaban de años pasados bajo el sol del desierto, y una pequeña cicatriz cerca de su sien izquierda que sugería que había visto su parte de peligro. «Sheriff», comenzó Marta después de tomar un sorbo de café. «Anoche mencionó que había estado persiguiendo estafadores en Arizona. ¿Cómo fue que terminó aquí en Silver Creek?» Carter puso su taza sobre la mesa con más cuidado del necesario, y Marta notó que sus dedos se tensaron ligeramente. La verdad es que había estado siguiendo el rastro de Claude Dubois durante meses. Sus actividades en Denver me llevaron a creer que se dirigía hacia Nevada. ¿Y cree que Blackwood está trabajando con él? Es posible, admitió Carter. Las cartas marcadas eran definitivamente obra de Dubois, pero Blackwood podría haber sido simplemente un comprador ignorante. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar, aunque su reacción anoche sugiere que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Marta asintió, recordando la expresión de pánico en el rostro del banquero. ¿Cree que intentará algo más? No lo sé. Por eso estoy aquí. Carter se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Señora Williams, he estado pensando en su situación. Usted vive sola en un rancho aislado, y hombres como Blackwood no suelen renunciar fácilmente cuando han perdido una apuesta grande. ¿Qué sugiere que haga? Bueno, podría quedarse en el pueblo por un tiempo, como mencioné anoche. O... Carter pareció dudar, como si estuviera considerando algo que lo hacía sentir incómodo. ¿O podría aceptar algo de ayuda adicional aquí en el rancho? Marta arqueó una ceja. ¿Qué tipo de ayuda? Podría quedarme aquí por unos días. En el granero, por supuesto. Se apresuró a añadir, notando la expresión de sorpresa en el rostro de Marta. Solo hasta estar seguro de que no hay peligro. La propuesta tomó a Marta completamente desprevenida. La idea de tener a Thomas Carter tan cerca, de verlo cada día, de compartir comidas y conversaciones, le causó una mezcla extraña de emoción y ansiedad. «Sheriff, eso sería muy irregular. ¿Qué dirían las personas del pueblo?» Carter se encogió de hombros. «Las personas del pueblo pueden decir lo que quieran. Mi trabajo es mantener a los ciudadanos seguros,
Y eso incluye asegurarme de que Blackwood no trate de tomar venganza. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Marta sospechara que había más en su oferta que simple deber profesional. Sus ojos se encontraron a través de la mesa, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con Blackwood o con el peligro. Yo supongo que podría ser una buena idea, dijo Marta finalmente, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Al menos por unos días. Carter asintió, pero Marta notó que parecía aliviado por su aceptación. Excelente. Puedo traer mis cosas esta tarde, si le parece bien. Por supuesto. Hay espacio suficiente en el granero, y puedo preparar comidas adicionales. Terminaron su café en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Marta encontró su mirada regresando repetidamente al rostro de Carter, tratando de entender por qué le parecía tan familiar. Había algo en la línea de su mandíbula, en la forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando estaba pensando, ¿puedo preguntarle algo, sheriff? Por supuesto. ¿Ha estado alguna vez en Silver Creek antes? Es solo que hay algo en usted que me resulta familiar. La pregunta pareció golpear a Carter como un rayo. Su taza se detuvo a medio camino hacia sus labios, y Marta vio una serie de emociones cruzar rápidamente por su rostro. Sorpresa, miedo, y algo que parecía dolor. No, dijo finalmente, pero su voz sonó forzada. Nunca había estado aquí antes de esta semana. Era claramente una mentira, y ambos lo sabían. Marta se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro más intensamente. Thomas. ¿Puedo llamarlo Thomas? Él asintió aunque parecía tenso. Thomas. Si me está mintiendo me gustaría saber por qué. Después de lo que hizo por mí anoche, creo que merezco honestidad. Carter puso su taza sobre la mesa y se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Permaneció allí por un largo momento, con los hombros tensos, antes de volverse para enfrentarla. ¿Cuál era el nombre de soltera de su madre? Preguntó súbitamente. La pregunta tomó a Marta completamente desprevenida. ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, insistió Carter. Es importante. Era Sarah Carter, respondió Marta lentamente, una sospecha terrible comenzando a formarse en su mente. ¿Por qué pregunta eso? Carter cerró los ojos y exhaló profundamente. Porque Sarah Carter era mi tía. Las palabras golpearon a Marta como un puñetazo físico. Se puso de pie tan rápidamente que su silla cayó hacia atrás, el ruido resonando en la cocina silenciosa. ¿Su tía? Eso significaría que usted es su primo, terminó Carter suavemente. Thomas Carter, hijo de William Carter, hermano mayor de Sarah. Marta lo miró fijamente, viendo ahora con terrible claridad las similitudes que había notado antes. Los ojos azules eran los mismos que había visto en viejas fotografías de su madre. La línea de la mandíbula, la forma de los hombros, incluso ciertos gestos, todo provenía del lado Carter de la familia. Pero eso es imposible, susurró Marta, agarrándose del respaldo de la silla para mantener el equilibrio. Mi madre me dijo que su hermano William había muerto en la guerra, que toda su familia había muerto. Por eso se fue a California. Carter negó con la cabeza lentamente. Mi padre no murió en la guerra, Martha. Fue herido gravemente y perdió una pierna, pero sobrevivió. Regresó a casa cambiado, amargado. Mi madre murió dando a luz a mi hermano menor y después de eso, se encogió de hombros dolorosamente. Se convirtió en un hombre muy difícil de querer. ¿Pero por qué mi madre pensaría que había muerto? Porque él le dijo que había muerto, respondió Carter con amargura. Cuando Sarah le escribió diciéndole que se casaría con tu padre y se mudaría a California, él le respondió que considerara muerta a toda la familia Carter, que si se iba con ese granjero fracasado, como llamaba a tu padre, nunca más sería bienvenida en casa. Marta se dejó caer de vuelta en su silla, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado en su eje. ¿Mi madre sabía que estaba vivo? No lo creo. Mi padre le dijo a todo el mundo en el pueblo que Sarah había muerto en California. Era más fácil para él fingir que había perdido una hija por enfermedad que admitir que la había perdido por su propio orgullo y terquedad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marta, mientras procesaba esta revelación.
Su madre había pasado años llorando la pérdida de su familia, creyendo que estaba completamente sola en el mundo, cuando en realidad su hermano estaba vivo y había elegido cortar todos los lazos. ¿Cuándo murió?, preguntó con voz quebrada. Hace 3 años. Hasta el final se negó a admitir que había cometido un error. Carter regresó a la mesa y se sentó frente a ella, su propia expresión llena de dolor. Marta, no sabía sobre ti hasta que llegué a Silver Creek. Escuché tu nombre y pensé que podría ser una coincidencia, pero cuando te vi anoche en el salón, vio el parecido con mi madre, terminó Marta. Exactamente. Tiene sus mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estás pensando. Carter extendió su mano a través de la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de ella. Marta, lamento tanto que hayas crecido sin conocer a tu familia. Lamento lo que mi padre le hizo a tu madre. Marta miró la mano extendida de Thomas, luego a su rostro lleno de remordimiento genuino. Lentamente, extendió su propia mano y permitió que sus dedos se tocaran. El contacto envió una descarga eléctrica a través de ambos. No fue culpa tuya, dijo suavemente. Era solo un niño cuando todo eso pasó. Pero podría haber tratado de encontrarla después cuando crecí. Podría haber... Thomas, interrumpió Marta firmemente. No puedes cargar con los errores de tu padre. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esta información? Carter estudió su rostro, y Marta pudo ver la lucha interna que se desarrollaba detrás de sus ojos azules. Marta, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre por qué realmente vine a Silver Creek. El estómago de Marta se contrajo con aprensión. ¿Qué más? No vine aquí siguiendo a Claude Dubois, admitió Carter. Vine porque finalmente encontré el coraje para buscar a la familia de Sarah Carter. Pasé meses investigando, siguiendo pistas, hasta que descubrí que se había casado con un granjero llamado Robert Williams y se había mudado a Silver Creek, Nevada. Marta sintió como si el suelo se estuviera desmoronando debajo de ella. ¿Viniste aquí? ¿Buscándome? Vine buscando a tu madre, corrigió Carter suavemente. No sabía que había muerto hasta que llegué al pueblo y pregunté por la familia Williams. Cuando me dijeron que Sarah había muerto hace 5 años y que solo quedaba su hija Marta, una viuda que vivía sola en el rancho Esperanza. Decidiste quedarte, terminó Marta, su voz apenas un susurro. Carter asintió. Tomé el trabajo de sheriff porque quería estar cerca, quería conocerte, pero no sabía cómo acercarme, cómo explicar quién era sin parecer un lunático o un estafador. La revelación dejó a Marta sin palabras. Durante varios minutos, ambos permanecieron sentados en silencio, procesando las implicaciones de todo lo que se había revelado. El hombre que había salvado su rancho la noche anterior no era un extraño heroico, sino su primo, el último miembro vivo de la familia que su madre había creído perdida para siempre. Anoche, dijo Marta finalmente, cuando viste lo que estaba pasando en el salón, no pude quedarme de brazos cruzados viendo cómo esos hombres te estafaban y te amenazaban, respondió Carter con fiereza. Eres familia, Marta, la única familia que me queda en el mundo. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Marta. Durante años había sentido la soledad de no tener familia, de estar completamente sola en el mundo después de la muerte de Henry. Y ahora descubría que tenía un primo, un hombre fuerte y honorable que había arriesgado todo para protegerla. Pero también había algo más, algo que la perturbaba profundamente mientras miraba el rostro sincero de Thomas Carter. Los sentimientos que había comenzado a desarrollar hacia él la noche anterior, la atracción que había sentido cuando sus ojos se encontraron, la forma en que su corazón se aceleraba cuando él estaba cerca, todo eso ahora se complicaba terriblemente por la revelación de su parentesco. Thomas, dijo lentamente, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos adelante sabiendo lo que sabemos? Antes de que Carter pudiera responder, el sonido de múltiples caballos aproximándose interrumpió la conversación. Ambos se pusieron de pie rápidamente, y Carter se movió instintivamente hacia la ventana. Son Blackwood y sus hombres, dijo con voz tensa. Al menos 6 jinetes. Marta sintió cómo su sangre se helaba. ¿Qué quieren? Carter ya estaba revisando su revólver, su expresión volviéndose dura y profesional. Nada bueno. Marta,
Quédate adentro y mantente alejada de las ventanas. Mientras el sonido de los cascos se acercaba cada vez más, Marta se dio cuenta de que los secretos del pasado tendrían que esperar. El presente había llegado a cobrar venganza, y la vida que acababa de comenzar a reconstruir estaba una vez más en peligro mortal. El aire matutino se llenó de tensión mientras los 6 jinetes se detuvieron en el patio del rancho Esperanza, formando un semicírculo amenazante frente a la casa. Cornelius Blackwood cabalgaba al frente, flanqueado por 5 hombres que Marta no reconoció, rostros duros y curtidos por el sol, con la mirada fría de quienes habían visto demasiada violencia. No eran hombres de Silver Creek. Blackwood había traído pistoleros de fuera del pueblo. Thomas Carter salió al porche con movimientos deliberados y controlados, su mano derecha descansando casualmente cerca de la culata de su Colt 45. A pesar de estar superado en número 6-1, no mostró ni un ápice de miedo o incertidumbre. «Buenos días, señor Blackwood», dijo Carter con voz calmada pero cargada de autoridad. «Es muy temprano para una visita social». Blackwood, montado en un caballo negro que parecía tan arrogante como su dueño, sonrió con frialdad. «Sheriff Carter, qué sorpresa encontrarlo aquí, aunque supongo que no debería sorprenderme, considerando cómo interfirió anoche en asuntos que no le concernían. Prevenir el fraude y proteger a los ciudadanos de Silver Creek son exactamente mis asuntos», respondió Carter, sus ojos azules escaneando rápidamente a los 5 pistoleros. Reconoció el tipo. Mercenarios a sueldo que vendían sus armas al mejor postor. «¿Qué los trae por aquí esta mañana?» Uno de los pistoleros, un hombre alto con cicatrices en el rostro y una barba descuidada, escupió hacia un lado y habló con un acento que Marta identificó como texano. «El señor Blackwood tiene asuntos pendientes con la dama de la casa». Carter se tensó imperceptiblemente. «¿Qué tipo de asuntos?» «El tipo que se resuelve mejor sin la interferencia de sheriff entrometidos», respondió Blackwood. Su confianza había regresado ahora que tenía respaldo armado. «Verá, sheriff, he estado pensando en los eventos de anoche y he llegado a la conclusión de que usted plantó esas cartas marcadas para hacerme quedar mal». La acusación era tan descarada y obviamente falsa que Carter dejó escapar una risa corta. «¿En serio? ¿Y cómo exactamente habría logrado eso?» «Llegó al salón después de que la partida había comenzado», explicó Blackwood con aire de superioridad falsa. «Tuvo tiempo suficiente para cambiar las cartas mientras estábamos distraídos». «Una teoría interesante», dijo Carter secamente, «excepto por el hecho de que al menos 20 personas en el salón pueden testificar que nunca me acerqué a su mesa hasta después de que las cartas ya habían sido repartidas y jugadas». El pistolero de aspecto más peligroso, un hombre delgado con ojos de serpiente y una pistola que colgaba peligrosamente baja en su cadera, intervino. «El señor Blackwood no está aquí para discutir detalles, sheriff. Está aquí para recuperar lo que le pertenece legítimamente». «¿Y qué sería eso exactamente?», preguntó Carter, aunque ya conocía la respuesta. «Este rancho», declaró Blackwood triunfalmente. «La señora Williams perdió una apuesta legal anoche, y yo intento cobrar mi ganancia». Desde el interior de la casa Marta escuchaba la conversación con creciente horror. A través de una rendija en las cortinas, podía ver las expresiones duras de los pistoleros y la sonrisa cruel en el rostro de Blackwood. Era obvio que no habían venido a negociar. Habían venido a tomar lo que querían por la fuerza. Carter dio un paso hacia adelante, su presencia comandando atención inmediata. «Señor Blackwood, anoche usted acordó que la deuda estaba cancelada. Había testigos». «Estaba bajo coacción», respondió Blackwood con desdén. «Sus amenazas falsas y acusaciones infundadas me obligaron a firmar algo bajo presión. Cualquier juez razonable vería que ese acuerdo no tiene validez legal». «¿Cualquier juez razonable como Harold Whitmore?», preguntó Carter con sarcasmo. «Sospecho que él vería las cosas exactamente como usted quiere que las vea». El pistolero texano se movió inquieto en su silla, su mano acercándose a su arma. «Esto está tomando demasiado tiempo, Blackwood. Deberíamos terminar esto de una vez». Carter notó el movimiento y ajustó su posición ligeramente, preparándose para lo inevitable. «Caballeros, les sugiero que reconsideren su curso de acción. Soy un oficial de la ley debidamente nombrado,
y cualquier agresión contra mí o contra la señora Williams será tratada como un acto criminal. ¿Usted y qué ejército?, se burló el pistolero de ojos de serpiente. Somos 6 contra 1, sheriff. Incluso si es tan bueno con esa pistola como pretende ser, no puede vencernos a todos. Carter sonrió, pero no fue una expresión amistosa. ¿Están seguros de que soy solo uno? Como si hubieran estado esperando esa señal, 3 figuras emergieron de varias posiciones alrededor del rancho. Del granero salió Jake Morrison, el dueño del salón, con una escopeta en las manos. Desde detrás del corral de caballos apareció Doc Henderson, el médico del pueblo, armado con un rifle Winchester. Y más sorprendentemente, desde detrás de la casa principal emergió Judge Harold Whitmore, llevando una pistola que parecía haber visto mejores días pero que apuntaba firmemente hacia los intrusos. Los pistoleros de Blackwood se tensaron inmediatamente, sus manos moviéndose hacia sus armas, pero Carter alzó una mano en advertencia. «Yo no haría eso si fuera ustedes», dijo calmadamente. «Estos hombres son todos tiradores experimentados y tienen la ventaja posicional». Blackwood miró alrededor con shock y creciente pánico. «¿Qué significa esto? ¿Judge Whitmore? ¿Cómo se atreve a traicionar nuestra sociedad?» Whitmore, cuyo rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación, respondió con voz firme. «Cornelius, anoche cometimos un grave error. Después de reflexionar sobre nuestras acciones, me di cuenta de que no puedo ser parte de esto más. Habló conmigo después del amanecer», explicó Carter. «Resulta que Judge Whitmore tiene más conciencia de la que ustedes creían. Me contó sobre su plan de usar pistoleros para intimidar a la señora Williams y tomar su rancho por la fuerza». Doc Henderson, un hombre mayor con cabello gris pero manos firmes, añadió. «Cornelius, lo que hiciste anoche fue deshonroso. Lo que planeas hacer hoy es criminal. Como ciudadanos respetables de Silver Creek, no podemos permitir que esto continúe». Jake Morrison, conocido por su temperamento generalmente jovial, tenía una expresión inusualmente seria. Además, nadie en este pueblo quiere ver a Marta perder su hogar. Ella y Henry fueron buenos vecinos, y merece mejor que esto. Marta, observando desde la ventana, sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. No se había dado cuenta de cuántos aliados tenía en Silver Creek, personas que estaban dispuestas a arriesgar sus propias vidas para protegerla. El pistolero texano escupió nuevamente, claramente frustrado por el cambio en las circunstancias. «Blackwood, no nos paga lo suficiente para enfrentar esas probabilidades. Esto se está volviendo complicado». «Esperen», dijo Blackwood desesperadamente. «Puedo pagarles el doble, el triple». Pero era demasiado tarde. Los pistoleros habían evaluado la situación y llegado a la conclusión de que la paga no valía el riesgo. Uno por uno, comenzaron a alejar sus caballos, murmurando excusas y dejando a Blackwood solo frente a 4 hombres armados y determinados. «Parece que ha sido abandonado, señor Blackwood», observó Carter. «Ahora le sugiero que se retire pacíficamente y reconsidere su posición en esta comunidad». Blackwood, su rostro rojo de humillación y rabia, miró alrededor del círculo de armas apuntadas hacia él. «Esto no ha terminado», siseó. «Tengo influencia en este condado. Tengo contactos en la capital del estado. Puedo hacer que retiren su badge, Carter». «Puede intentarlo», respondió Carter tranquilamente. «Pero antes de hacerlo, debería saber que he estado en correspondencia con las autoridades federales sobre las actividades de Claude Dubois. Tengo razones para creer que usted ha estado lavando dinero robado a través de su banco y que su operación de préstamos fraudulentos se extiende mucho más allá de Silver Creek». La amenaza golpeó a Blackwood como un martillo. Su rostro se puso pálido mientras procesaba las implicaciones de una investigación federal. «Además», continuó Carter, «anoche confisqué esas cartas marcadas como evidencia. Un análisis experto demostrará sin lugar a dudas que son obra de Dubois, y cualquier jurado razonable llegará a la conclusión de que usted sabía exactamente lo que estaba comprando». Judge Whitmore se aclaró la garganta nerviosamente. «Cornelius, como magistrado de este condado, debo informarte que después de consultar los códigos legales apropiados, he llegado a la conclusión de que la partida de anoche fue fundamentalmente fraudulenta. Por lo tanto, cualquier resultado de esa partida es nulo e inválido».
Era el golpe final. Blackwood se dio cuenta de que había perdido no solo esta batalla particular, sino potencialmente toda su posición de poder en Silver Creek. Sus esquemas habían sido expuestos, sus aliados lo habían abandonado, y ahora enfrentaba la posibilidad de una investigación federal. Muy bien, dijo finalmente, su voz cargada de veneno. Pero esto no termina aquí, Carter. Descubriré quién es usted realmente, de dónde vino y qué lo trajo aquí. Y cuando lo haga, interrumpió Carter firmemente, descubrirá que soy exactamente quien digo ser, un oficial de la ley que toma su trabajo en serio. Sus ojos se endurecieron. Ahora le sugiero que se retire antes de que decida arrestarlo por intimidación, intento de extorsión y conspiración para cometer fraude. Blackwood dirigió una última mirada de odio hacia la casa, donde sabía que Martha estaba observando. Luego espoleó su caballo y se alejó a galope hacia el pueblo, dejando una nube de polvo detrás de él. Los 4 hombres mantuvieron sus posiciones hasta que Blackwood desapareció de vista. Luego lentamente bajaron sus armas. Doc Henderson fue el primero en hablar. Bueno, eso fue emocionante para ser tan temprano en la mañana. Jake Morrison se rió, liberando parte de la tensión. No he apuntado un arma a alguien desde la guerra. Había olvidado lo que se siente. Judge Whitmore se acercó a Carter con expresión avergonzada. Sheriff, debo disculparme por mi participación en los eventos de anoche. Permití que Blackwood me convenciera de que estábamos simplemente aprovechando una oportunidad de negocio. Carter estudió el rostro del juez mayor. Judge, todos cometemos errores. Lo importante es tener el coraje de corregirlos cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados. ¿Cree que Blackwood intentará algo más?, preguntó Doc Henderson. Es posible, admitió Carter, pero ahora sabe que tiene oposición organizada, y la amenaza de una investigación federal debería mantenerlo ocupado por un tiempo. La puerta principal de la casa se abrió, y Martha salió al porche, su rostro radiante de gratitud y alivio. Caballeros, no sé cómo agradecerles lo que han hecho hoy. No hay necesidad de agradecimientos, Martha, dijo Doc Henderson con gentileza. Los vecinos se cuidan entre sí. Es así como debe ser. Aún así, insistió Martha, me gustaría invitarlos a todos a almorzar. Es lo menos que puedo hacer. Los 3 hombres aceptaron la invitación con gusto, y pronto se encontraron sentados alrededor de la mesa de la cocina de Martha, disfrutando de un almuerzo improvisado de pollo frito, verduras del huerto y pan casero. La conversación fue animada y cálida, llena del tipo de camaradería que surge cuando las personas han enfrentado peligro juntas. Sin embargo, Martha notó que Thomas permanecía inusualmente callado durante la comida, contribuyendo a la conversación solo cuando se dirigían directamente a él. Sus ojos azules parecían distraídos, como si estuviera luchando con algún problema interno. Después de que los invitados se despidieron y se fueron de regreso al pueblo, Martha y Thomas se encontraron solos una vez más. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado con el peso de las revelaciones de la mañana y las emociones complicadas que habían surgido. Thomas, dijo Martha finalmente mientras limpiaba los platos de la comida, hay algo que debemos discutir. Carter, que había estado de pie junto a la ventana observando el camino, se volvió hacia ella. Lo sé. Todo ha cambiado, ¿verdad? Martha dejó los platos y se volvió para enfrentarlo completamente. Cuando llegaste anoche al salón, cuando te vi por primera vez, sentí algo, una conexión que no podía explicar. Yo también la sentí, admitió Carter suavemente. Y ahora sabemos por qué, continuó Martha, aunque su voz temblaba ligeramente. Era el reconocimiento familiar, la sangre llamando a la sangre. Carter negó con la cabeza lentamente. Martha, tengo que ser honesto contigo. Lo que sentí anoche, lo que sigo sintiendo ahora, va mucho más allá del reconocimiento familiar. Las palabras golpearon a Martha como una onda de choque. Había estado pensando lo mismo, pero escucharlo expresado en voz alta hizo que la realidad fuera imposible de ignorar. Thomas, somos primos. Esto es complicado, terminó él. Lo sé, pero Martha, somos primos segundos, tal vez terceros. Apenas somos familia en el sentido legal, y en el viejo oeste,
Tales matrimonios no son desconocidos. La palabra matrimonio hizo que el corazón de Marta se saltara a un latido. ¿Matrimonio? Thomas, nos conocimos hace menos de 24 horas. Y sin embargo, dijo Carter acercándose lentamente a ella, siento como si te hubiera estado buscando toda mi vida. Cuando te vi en peligro anoche, cuando pensé que podrías perder todo lo que tenías, me di cuenta de que haría cualquier cosa para protegerte. Marta sintió lágrimas formándose en sus ojos. Thomas, esto es imposible. La gente hablará. Dirán que es inapropiado, que es amor, interrumpió Carter suavemente, ahora lo suficientemente cerca como para tocar su rostro con gentileza. Marta, he pasado años vagando por el territorio, buscando algo que no podía nombrar. Ahora sé lo que era. Te estaba buscando a ti. Las defensas cuidadosamente construidas de Marta comenzaron a desmoronarse. Thomas, me da miedo. Todo esto. Encontrarte, descubrir que eres familia, estos sentimientos que no puedo controlar. A mí también me da miedo, admitió él. Pero más que el miedo, siento esperanza por primera vez en años. Se quedaron allí, mirándose a los ojos, el aire entre ellos cargado de posibilidades y peligros. Lentamente, como si estuvieran en un sueño, Carter inclinó su cabeza hacia la de Marta. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando las aguas de territorio desconocido. Pero cuando Marta no se apartó, cuando de hecho respondió presionando más cerca de él, el beso se profundizó, cargándose de toda la pasión y la necesidad que habían estado reprimiendo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Marta, susurró Thomas contra su frente. Sé que esto es apresurado, sé que es complicado, pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Marta cerró los ojos, permitiéndose por un momento imaginar un futuro con este hombre extraordinario que había llegado a su vida como un milagro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar las cosas un día a la vez, respondió Carter. Vamos a conocernos realmente, como las personas que somos ahora, no como los niños que éramos cuando nuestras familias se separaron. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Marta abrió los ojos y estudió su rostro, viendo en él una mezcla de esperanza, determinación y algo más profundo que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había encontrado no solo familia perdida, sino también una segunda oportunidad en el amor. De acuerdo, susurró finalmente, un día a la vez. Pero mientras se abrazaban en la cocina bañada por el sol de la tarde, ninguno de los dos se daba cuenta de que Cornelius Blackwood no había regresado a Silver Creek como habían supuesto. En cambio, se había escondido en las colinas que rodeaban el rancho, observando la casa con binoculares, y había sido testigo de todo. El beso, el abrazo, la intimidad obvia entre el sheriff y la mujer que había jurado arruinar. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de Blackwood mientras bajaba los binoculares. Finalmente tenía la munición que necesitaba para destruir tanto a Thomas Carter como a Martha Williams, y cuando terminara con ellos, toda su operación fraudulenta estaría a salvo una vez más. En Silver Creek, donde los secretos eran difíciles de mantener y los escándalos se extendían como fuego en hierba seca, Blackwood sabía exactamente cómo usar esta nueva información. El sheriff que había arruinado sus planes descubriría pronto que en el juego del poder y la venganza, Cornelius Blackwood siempre tenía una carta más que jugar. Y esta vez, no tenía intención de perder. Y aquí termina nuestra historia de amor y redención en el viejo oeste. ¿Qué te pareció el destino de Marta y Thomas? ¿Crees que podrán superar los obstáculos que Blackwood planea poner en su camino? ¿Te sorprendió el giro familiar que cambió todo entre ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta conocer qué piensas sobre estos personajes y cómo crees que continuará su historia de amor en Silver Creek. Si disfrutaste esta emocionante aventura del oeste, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de drama, romance y sorpresas inesperadas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en la próxima historia.